LN, que es la vanguardia de nuestro pueblo. Hace 15 días, Documentos TV ofrecía unas imágenes muy poco conocidas de Sandino. Fue en el primer capítulo de Crisis en Centroamérica, la serie de la televisión pública estadounidense a la que prestamos nuestra atención. Los autores de la serie no podían dejar de lado el régimen sandinista, uno de los factores de crisis en la región centroamericana. Pero para saber el porqué, hay que analizar diferentes materiales. Algunos son los que forman parte del programa de hoy. Es preciso delinear la historia de la dinastía de Somoza y de la política de Estados Unidos. Un primer momento de entendimiento con la revolución que la desplazó y luego la confrontación con el régimen sandinista en el poder. Martin Smith es el productor del Documentos TV de hoy. Es ganador de 3 premios Emmy por su trabajo en la serie 60 Minutos y Nuestros Tiempos con Billy Moyers. Trabaja normalmente en la WQED de Pittsburgh desde que dejara la CBS. Ante todo, creo que en la época de la Revolución Nicaragüense, los sandinistas no eran considerados por la mayoría de la gente de las democracias occidentales de Europa y los Estados Unidos como los malos, y no creo en la parte en la que son calificados como buenos o malos. La idea de toda la serie, incluida la parte de Nicaragua, era analizarlo desde más de una perspectiva ideológica, y aún más importante. La idea era que, como según los sondeos, el pueblo americano no está muy bien informado sobre lo que ha pasado en Centroamérica, tienen su opinión, pero no están muy bien informados sobre lo que ha pasado desde el punto de vista histórico. La idea del programa era decir lo que había pasado, no proporcionar un gran análisis ideológico, sino decir lo que ocurrió. ¿Los sandinistas les ayudaron con el programa? Desde luego nos ayudaron en el sentido de proporcionarnos entrevistas. Entrevistamos al presidente Ortega, Tomás Borge, ministro del Interior, y cooperaron en proporcionarnos estas entrevistas. Y están ocupados, están en guerra, así que colaboraron en este sentido, pero colaboraron en el sentido de ayudarnos a encontrar material de sus archivos. ¿Usted cree que el gobierno sandinista evolucionará hasta ser un régimen democrático, de la forma en que entendemos la democracia en Occidente? No, desde luego que no. No creo que esta sea la visión de los sandinistas. Haría falta un gran cambio para que esto sucediera. ¿Tuvo alguna presión política o social en el momento en que planeaba el programa? No, yo creo que es un debate candente, y los temas de Centroamérica están sujetos a una gran controversia, dependiendo de cómo los ve uno, y hay gente sincera que puede no estar de acuerdo sobre cómo interpretar los acontecimientos de allí. Y creo que hubo muchas discusiones mientras hicimos la película sobre la interpretación de una serie de acontecimientos, pero no creo que estuviera, ni que nadie pensaba que estaba bajo una presión ideológica. Crisis en Centroamérica. Tercera parte. Revolución en Nicaragua. La revolución sandinista en Nicaragua resultó ser un simple intercambio de un grupo de dirigentes autocráticos por otro. Tan pronto como se obtuvo la victoria, un pequeño clic despojó a los que habían tomado parte en la revolución de tener voz alguna en el gobierno. Humberto Ortega, ministro de Defensa, declaró que el marxismo-leninismo sería su guía, y así ha sido. En 1979 se inició una revolución en Nicaragua. Una revolución que conmovió a toda Centroamérica y que supuso un reto a los Estados Unidos semejante al de Cuba en 1959. Fue una revolución que los Estados Unidos al principio trataron de evitar, luego trataron de fomentar y después trataron de frenar.
se impondrá impunemente de nuevo la política del intervencionismo en Centroamérica. Persistirán los Estados Unidos en seguir impulsando en Centroamérica una política errada que haga estallar una crisis regional que agrave la ya difícil situación internacional. La revolución sandinista surgió en un pequeño país de 2,5 millones de habitantes que había sido un aliado de confianza de Estados Unidos durante medio siglo. La crisis tuvo su origen en una dinastía, los Somoza. Alardeando de anticomunistas, manejaron hábilmente la política norteamericana. Hubo 3 Somoza que se turnaron para gobernar Nicaragua, un padre y 2 hijos. Pretendían mantener una fachada democrática, pero en cuanto se les presentaba la menor contrariedad llamaban a la Guardia Nacional. Lo único que la oposición quiere en Nicaragua son unas elecciones justas. En estos momentos se está matando a gente en las calles de Managua. Mientras la familia Somoza continúe en el poder, estoy convencido de que no tendremos paz en Nicaragua. Usted dice que se me critica por ser un Somoza. Pues bien, estoy muy orgulloso de ser un Somoza y seguiré estándolo. La diferencia entre los Somozas es, creo yo, si no me equivoco, la siguiente. Tacho, el viejo Tacho Somoza García, era un hombre extraordinario y encantador, con buen físico y con más amigos que enemigos. Luis era un buen chico, muy moderado y caía bien a todos. Pero Tachito era más agresivo. Yo le conocía desde que era niño. Más tarde fue acusado de ser incluso sangriento. A nadie le gustaba el joven Anastasio Somoza de Baile. No caía bien a casi nadie. Era muy arrogante. Nicaragua, 1927. Centroamérica ve el humo de una guerra civil en el cielo tropical. Los orígenes de la dinastía se remontan a los años 20 y 30. Fue entonces cuando, para acabar con la guerra civil, los Estados Unidos crearon un cuerpo militar de no partisanos, la Guardia Nacional, y eligieron al primer Somoza, Anastasio Somoza García, educado en los Estados Unidos, como su primer comandante nicaragüense. Los marines americanos llevaban 2 décadas instalados en Nicaragua, y ya eran muchos los nicaragüenses a los que disgustaba su presencia. Incluso un general rebelde, Augusto César Sandino, mantuvo una campaña de guerrillas durante 6 años para expulsar a los marines. En 1933 los marines se fueron voluntariamente. Somoza entonces convirtió a la Guardia Nacional, que teóricamente era neutral, en un instrumento para sus propios fines. En 1934 Somoza mandó asesinar a su rival, Sandino, y en 1936 ocupó la presidencia por la fuerza. Una popular canción americana de los 40 describía a Nicaragua como un paraíso. El aumento de las exportaciones durante la posguerra trajo consigo una era de prosperidad para los ricos. Como estos que asistían a la boda del joven Anastasio Somoza de Baile en 1950, Nicaragua era maravillosa. En 1956 el padre de la dinastía fue asesinado. Después de 20 años la mayoría pensó que había llegado la hora de un cambio. Sin embargo, mientras el caballo favorito de Somoza, Cashbox, encabezaba el desfile mortuorio, el hijo mayor de Somoza subía a la presidencia. El joven Anastasio, graduado en West Point y nuevo jefe de la Guardia Nacional, encarceló a los enemigos políticos de la familia. Todos los ciudadanos de este hemisferio tienen derecho... En 1961, el presidente Kennedy reconoció la necesidad de un cambio en Latinoamérica y lanzó un ambicioso programa de ayuda militar y económica, la Alianza para el Progreso. Ante el temor de otra Cuba, el presidente Kennedy
Desafió a los dictadores latinoamericanos a que cambiaran. Aquellos que hagan imposible una revolución pacífica harán que sea inevitable una revolución violenta. La ayuda americana llegó a Nicaragua. Se formó un mercado común centroamericano y la clase media nicaragüense prosperó. Fue una década de esperanza. Pero cuando en 1967 unas elecciones fraudulentas llevaron a la presidencia al tercer Somoza, Anastasio Somoza Debayle, las esperanzas de una reforma política se desvanecieron. Además, el boom económico de los 60 favoreció principalmente a los ricos. La década de los 60 trajo un gran progreso económico, un tremendo crecimiento económico, un 7 o un 8%. Desgraciadamente, no pudimos alcanzar todo el progreso social que necesitaba Nicaragua. Los pobres del tercer mundo han comprendido lo pobres que son con respecto a los demás y exigen que se realice un desarrollo social en muy poco tiempo. En 1972, un terrible terremoto destruyó la capital de Nicaragua. Murieron 10.000 personas y 300.000 quedaron sin hogar. Somoza explotó la tragedia en su provecho. Gran parte de la ayuda que recibimos después del terremoto pasó directamente a manos de Somoza y sus secuaces. El desarrollo del suelo se convirtió en un buen negocio después del terremoto, ya que Managua tenía que extenderse a las afueras de la ciudad. Ahí Somoza demostró tal codicia que todo el mundo en Nicaragua comprendió que era necesario librarse de él, librarse de la corrupción. A mediados de los 70, Somoza ya era el hombre más rico de Centroamérica. En un país de granjeros pobres, era dueño de una quinta parte de todas las tierras de cultivo. También era propietario de las 2 únicas plantas de procesamiento de carnes en Nicaragua con licencia para exportar, de 3 de los 6 molinos de azúcar del país y de numerosas plantas agrícolas. Junto con sus socios, poseía 168 fábricas, una cuarta parte de la industria nacional. Era propietario de las líneas aéreas nicaragüenses, de una emisora de radio y televisión y concesionario de la Mercedes-Benz. Controlaba muchas de las compañías de transportes y de marketing que exportaban lo que él producía y utilizaba sus propios bancos y el Tesoro Nacional para financiar sus operaciones. Un pequeño grupo de hombres y mujeres se comprometió a derrocar por la violencia el gobierno de Somoza. Se hicieron llamar los sandinistas, en recuerdo de Sandino, el líder rebelde de los años 20. Aquí podemos verlos siendo apresados por la Guardia Nacional. El verdadero Frente Sandinista para la Liberación Nacional, el FSLN, fue creado en 1961. El único superviviente de los fundadores es el comandante Tomás Borge. Yo me integré a la lucha contra Somoza en el año 1944, cuando era un niño, y empecé a ser testigo de las brutalidades de la Guardia Nacional, y en una ocasión que Somoza García, el padre de la dinastía Somoza, llegó a Matagalpa, nos pusieron a todos los alumnos del instituto en fila y para que le diésemos la mano al dictador. Yo me negué a darle la mano y ahí empezó mi lucha antisomocista. En 1974 los sandinistas atacaron. Los comandos irrumpieron en una fiesta de Navidad a la que asistían muchos destacados colaboradores de Somoza y se llevaron a 26 invitados como rehenes. A mí se me encarga prepararlo militarmente. Yo había tenido ya escuela militar, pasé más de un año en una escuela militar en Cuba, donde me gradué en esa escuela militar, y por lo tanto eso me
prestaba facilidades para ayudar a preparar a nuestros compañeros. Los sandinistas exigieron la liberación de 14 prisioneros políticos y 5 millones de dólares. Somoza aceptó sus exigencias, pero inmediatamente declaró el estado de sitio. A lo largo de los 2 años siguientes, los sandinistas fueron duramente castigados. Fue una represión violenta en el campo en ese tiempo, en el campo y en la montaña, tratando de erradicar ilusamente el dominio o las estructuras que el Frente Sandinista había creado. En esta represión, indudablemente, la inmensa mayoría de los que perecieron no eran ni siquiera militantes o miembros del Frente, a veces ni siquiera colaboradores, sino simplemente personas que tenían el infortunio de ser encontradas cerca de un lugar donde un suceso había acontecido y encontrarse con los miembros de la Guardia Nacional en estado de soberbia o de histeria y con deseo de asesinar. En su discurso inaugural de 1977, el presidente Carter envió un mensaje a todos los dictadores del mundo. La ayuda norteamericana dependería del respeto a los derechos humanos. Muchas personas que ahora tienen una mayor conciencia política están pidiendo que se les dé participación no solo para su propio beneficio, sino en defensa de los derechos humanos. Hubo reacciones muy distintas. El gobierno militar de Guatemala, el más represivo de Centroamérica, rechazó la ayuda norteamericana. Ningún presidente de Estados Unidos les diría cómo tenían que dirigir su país. En Nicaragua, sin embargo, Somoza aceptó las condiciones de Carter. En septiembre de 1977, Somoza levantó el estado de sitio. Somoza reconoció desde el principio de su mandato que tenía lo que podía considerarse como un problema de derechos humanos y que tendría que realizar una importante labor interna para que los Estados Unidos pudieran mantener unas relaciones normales con él. Al mismo tiempo, sus oponentes comprendieron que quizá era la primera ocasión que se les presentaba para hacer públicas sus quejas y poder cambiar el sistema político de Nicaragua. El líder de la oposición en Nicaragua en aquel momento era Pedro Joaquín Chamorro, editor del popular periódico de la oposición, La Prensa. Chamorro había luchado toda su vida contra la dinastía de los Somoza. Recuerdo que una vez él llegó por Venezuela siendo yo presidente y me dijo, Carlos Andrés, mirá, ahora podés hacer algo por mi país. Le dije yo, Pedro Joaquín, son ustedes los que tienen que hacerlo y si ustedes lo hacen, yo lo apoyo. Bueno, pero así es las contradicciones de la vida. Es la muerte de Pedro Joaquín Chamorro, el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, lo que se produce como una chispa que hace explotar el volcán nicaragüense. Chamorro fue asesinado el 10 de enero de 1978. Nadie llegó a saber quién dio la orden, pero todo el mundo culpó a Somoza. Una cosa tremenda, maravilloso fue. La manera como se expresó el pueblo hacia él en ese momento y también hubo mucha molestia por el asesinato. Muy triste, por supuesto, para mí, y para mí es como que hoy lo hayan asesinado, porque cuando uno quiere a una persona, eso no se olvida nunca. Que ya quedaba un Somoza nada más, que era Anastasio. Fue entonces cuando el pueblo se unió para hacer sus manifestaciones, huelgas, etcétera, levantamientos. Tras el entierro de Chamorro, la Guardia Nacional, provocada por burlas y pedradas, abrió fuego contra la muchedumbre. Muy cerca de nosotros acaban de herir
Ahí está. Lo hirieron en una de las piernas, Está herido en la pierna. Furiosos por la muerte de Chamorro, los grandes empresarios organizaron una huelga general y pidieron la dimisión de Somoza. Los acontecimientos conducían a una alianza improbable. La clase media creó un himno revolucionario. El pueblo unido jamás será vencido. Se produjeron levantamientos en varias ciudades. La gente construía barricadas para que la Guardia Nacional no pudiera entrar en sus barrios. La administración Carter empezó a preocuparse después del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro en enero de 1978 y de la huelga general y de los levantamientos que se produjeron. Era evidente que la oposición de Somoza era fuerte, era profunda, era general. Incluía a los hombres de negocios y a todos. Al venir la insurrección contra el somocismo, era perfectamente determinable que no se trataba de una acción dirigida exclusivamente por una guerrilla o por una determinada ideología política, sino que fue tal vez uno de los movimientos populares de gran envergadura que se hayan realizado en la América Latina. Era todo el pueblo luchando contra el somocismo. Señor presidente, algunos miembros de la oposición le han pedido que dimita. Sí. ¿Podría decirnos cuál es su reacción a semejante petición? Ninguna. ¿Podría ser un poco más explícito? Sí, diré que no. El incidente de Chamorro ha afectado evidentemente al país. Por supuesto. Él fue enemigo político suyo durante muchos años. ¿Podría decirnos cómo le afectó a usted personalmente el asesinato? ¿Personalmente? Bueno, reaccioné como siempre pensé que reaccionaría. Que era un tremendo error haberle asesinado. ¿Le entristece su muerte? Claro, yo soy un político. También podrían matarme a mí, ¿sabe? Yo también soy un ser humano. En agosto de 1978, los sandinistas asaltaron el Palacio Nacional. Tomaron como rehenes a todos los miembros del Congreso nicaragüense. Cuando atacaron el palacio, yo era el presidente del Congreso. Y recuerdo que me dispararon aquí en la cabeza y empecé a sangrar. Me agaché. Nos habían dicho que nos tiráramos todos al suelo. Caí sobre el secretario manchándole los pantalones de sangre. Y vi la cara de un militar que me sonaba, aunque no pude reconocer bien quién era. Y le dije, oficial, ¿está la situación bajo control? Y de pronto me dio una patada, bueno, no una patada muy fuerte aquí detrás, y me dijo, soy Edén Pastora, viva la revolución, viva el Frente Sandinista, y sacó un pañuelo rojo. Estaba un señor caído que al verme se viene incorporando y me dice, ¿qué pasó, oficial? Entonces le dije, ya vas a saber lo que pasó, lo que está pasando. Puse la culata con fuerza en la mesa y grité, es el ejército del pueblo, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Tras 2 días de negociaciones, Edén Pastora liberó a los rehenes. A cambio, los sandinistas recibieron $500,000, la publicación de un comunicado, la liberación de 59 prisioneros políticos y un salvoconducto para salir del país. El viaje del palacio al aeropuerto, ese viaje, el premio que el pueblo nos dio por nuestra actitud, nuestra conducta, por nuestra lucha, el pueblo se desgranó a la carretera y se desbordó en esos 11 kilómetros. Nos aplaudían, nos echaban vivas.
Cuando nos dirigíamos al aeropuerto, recuerdo que Pastora me dijo: mira, Luis Palé, mira cómo la gente me vitorea, cómo están todos de mi parte. Como la verdad era que yo no veía tanta gente, le dije: no hay tanta gente, hay solo unas 50 o 100 personas, ¿sabes? Era cierto, y estaban haciendo la V de la victoria y gritando: Edén 0, porque desde luego, a decir verdad, Pastor había estado muy valiente. Bueno, nadie puede negar que él... bueno, no sé cuánto tiempo había pasado desde que alguien había tomado el Congreso. El éxito de la toma del palacio provocó levantamientos en 7 ciudades. Yo peleo contra Somoza porque Somoza es el mayor asesino de Centroamérica. El pueblo de Nicaragua no quiere que Somoza siga dirigiendo el país. ¡Viva la Revolución Popular Sandinista! ¡Matagalpa! ¡Territorio libre de Nicaragua! Por vez primera, los sandinistas realizaron ataques a gran escala contra la Guardia Nacional. Somoza respondió a los ataques sin tener la menor consideración con la población civil. A las 2 semanas, la Guardia Nacional rodeó a los sandinistas. Cientos de miles de refugiados huyeron hacia Honduras y Costa Rica. Los guardias andan drogados, andan bolos y les importa nada, No, son unos asesinos. Lo peor es la aviación, 8 días que nos voló. Y yo diría que lo que realmente agravó la crisis fue el estallido de violencia en septiembre de 1978. Aquello fue lo que en realidad demostró que la desintegración había alcanzado proporciones peligrosas. El que Somoza siguiera controlando el país significaba que tendría que recurrir cada vez más a la pura fuerza. Lo que es más, era evidente que para septiembre del 78 el verdadero problema era la continuidad de Somoza en el poder. La única forma de poder llevar a cabo una transición política era en base a la marcha de Somoza. Y yo creo que era ya evidente en 1978, y eso representaba un terrible dilema y un grave problema. ¿Cómo hacerlo? La administración Carter se oponía a obligar a dimitir a Somoza. En vez de eso, el 21 de septiembre los Estados Unidos recurrieron a la Organización de Estados Americanos para que facilitaran conversaciones entre el gobierno de Somoza, los moderados antisomocistas y los sandinistas. Verdaderamente era un dilema. Los altos funcionarios de la administración intelectualmente reconocían que había que realizar un cambio si no se quería caer en el radicalismo, y que para realizar ese cambio Somoza tenía que irse. Por otra parte, no estaban preparados, eso me parece a mí, para llevar a cabo las acciones que tenían que realizar y ejercer las presiones que habrían sido necesarias, porque eso hubiera sido una limitación autoimpuesta. Nosotros no teníamos intención de derrocar ningún gobierno, no solo el de Nicaragua. Ningún gobierno, ni de la derecha ni de la izquierda. El presidente Carter había sido elegido con muchas críticas por sus intervenciones secretas en Chile. No teníamos intención alguna de volver a caer en eso.
no solo hubiera parecido inconsecuente con lo que Carter había dicho sobre la no intervención, sino que también hubiéramos parecido unos incompetentes e impotentes porque, a nuestro parecer y el de muchos de la administración, Somoza no estaba preparado para retirarse en aquel momento. Escuche, hay 200.000 propietarios en Nicaragua y no estoy dispuesto a regalar sus tierras a los comunistas. A no ser que haya unas elecciones y una forma ordenada para que sepan con qué pueden contar. Nadie calculó bien lo obstinado y testarudo que era Somoza. Lo que ocurrió fue que la gestión fracasó. El centro se deprimió. De hecho, se cruzaron de brazos y dijeron, bueno, quizá no exista otra salida. Era el final de cualquier otra alternativa a la violencia que legitimara a los sandinistas. Los sandinistas abandonaron las conversaciones a las 3 semanas y se retiraron para planear su siguiente ofensiva. No estaban interesados en llegar a ningún acuerdo que fortaleciera al centro moderado y a los grupos de empresarios antisomocistas. La forma determinante y la única posible para derrotar a Somoza era la lucha armada, y en ese sentido los empresarios de Nicaragua no tenían ni la experiencia, ni el arrojo, ni la decisión que tenía el Frente Sandinista. Independientemente de que no se trataba de que los empresarios hiciesen una revolución o los sandinistas hiciesen una revolución, puesto que lo que los empresarios querían era mantener intactas las reglas del juego en Nicaragua, con algunos cambios formales que era completamente distinto a lo que planteaba el Frente Sandinista de Liberación Nacional. A lo largo de 1978, el suministro de armas a los sandinistas había procedido de distintos países, pero a principios de 1979, después de que los sandinistas establecieran formalmente un gobierno unificado de 9 hombres, Cuba pasó a ser su principal proveedor. El aumento en el número de armas fue espectacular. El general Torrijos de Panamá, que le dio un apoyo decidido al Frente Sandinista de Liberación Nacional en armas y otros recursos. Igualmente apoyó en esta misma dirección la socialdemocracia venezolana, tal vez con la idea de que en Nicaragua hubiese un cambio socialdemócrata. Igualmente el presidente de Costa Rica de aquel entonces prestó una ayuda importante facilitando la entrega de algunas armas que dio Fidel Castro a nuestra revolución. El 29 de mayo de 1979 los sandinistas iniciaron un nuevo ataque a gran escala. En estos momentos estamos llevando a cabo el FSLN, que es la vanguardia de nuestro pueblo. La ofensiva final en contra de la dictadura somocista. Como la ofensiva avanzaba, Somoza declara de nuevo el estado de sitio. Las ejecuciones se convierten en algo natural. Todas las mañanas aparecían cadáveres en las costas del lago Managua. Más tarde, el 20 de junio, el reportero americano Bill Stewart fue asesinado por la Guardia Nacional. El asesinato fue anunciado por la televisión americana aquella noche. You want to get out? No, no. Stay right in here. Let them see the picture. Or the camera. Killed him. El 21 de junio se convocó una reunión de urgencia de la Organización de Estados Americanos en Washington. Cambiando radicalmente de política, los Estados Unidos propusieron enviar un ejército pacifista interamericano a Nicaragua. La OAS, Organización de Estados Americanos, se negó rotundamente considerándolo como intervencionismo. En su lugar, la OAS presentó una moción solicitando el cese de Somoza. La administración Carter, resistiendo el fuerte apoyo a Somoza que había en el Congreso, envió a un nuevo embajador para decirle a Somoza que se marchara. Bueno, yo llegué allí solo y me presenté ante Somoza
que estaba acompañado por un diputado, Jack Murphy, de Staten Island, lo cual me sorprendió, y por un ministro extranjero. Lo que le dije a Somoza y le leí a Somoza fue una serie de preocupaciones. No sin antes haberle dicho que no comprendíamos cómo podía resolverse el conflicto sin que Somoza abandonara la escena. Somoza se marcharía y estaba dispuesto a marcharse, pero con la condición de que la Guardia se mantuviera intacta y que el Partido Liberal, que era el más importante del país, continuara y pasara a dirigir la nación un gobierno no comunista. En Costa Rica se formó un nuevo gobierno nicaragüense, una junta controlada por los sandinistas. La junta aceptaba las condiciones de Somoza, de los moderados nicaragüenses y de los Estados Unidos, de que se mantuviera una Guardia Nacional reformada después de la dimisión de Somoza, como freno a un monopolio sandinista del poder. En base a este acuerdo comenzó la transición. Somoza dimitió. Entonces Francisco Urcullo, un viejo amigo de Somoza, fue nombrado presidente en funciones. A cambio, Urcullo debía pasar el poder a la Junta, pero se negó a hacerlo. Dijo que jamás pondría el gobierno en manos de una junta comunista. Ahora, mi sorpresa fue muy grande cuando yo, después de haber recibido la presidencia y llegar a la caja presidencial a las 6 de la mañana del 17, el señor Pesulo me llamó para solicitarme una audiencia. Inmediatamente se la concedí y en esa audiencia me dijo que si yo estaba listo. Entonces yo le pregunté, ¿listo para qué? Al entrar en crisis el plan de transición y haberse ido Somoza, la Guardia se desmoronó. La tarde del 17 de julio los miembros de la Guardia se quitaron los uniformes y huyeron del país. Al día siguiente el embajador americano Lawrence Pesulo se marchó en señal de protesta. He recibido órdenes de volver a Washington debido al descontento producido por la actuación del gobierno de Urcullo, que supone una violación del acuerdo al que habíamos llegado, tanto con Somoza como con él, antes de que asumiera la presidencia en funciones. ¿Cuál fue el acuerdo? El acuerdo era que sería presidente durante un corto plazo y que pasaría el poder a un gobierno de reconstrucción nacional. Somoza ya estaba en camino de Miami, donde los Estados Unidos le habían prometido a él, a sus amigos y a sus familias un paraíso seguro. En el convencimiento de que Urcullo no actuaba solo, el Departamento de los Estados Unidos se puso en contacto con Somoza para buscar una solución. Y ya instalado en su casa de Miami, recibió la llamada de Warren Christopher, subsecretario de Estado, que le dijo: Somoza ya estaba fuera de su país y había dimitido como presidente. Warren Christopher le dijo: su presencia aquí no es grata porque no ha cumplido usted con nuestro acuerdo. Y Somoza le dijo: ¿qué ocurre? Y él le dijo: Urcullo se niega a marcharse. Somoza contestó: pues ordénenle que se vaya. Ustedes me ordenaron que me marchase y me marché. Con objeto de presionar a Urcullo, la Junta se trasladó a la ciudad de León, ocupada por los sandinistas. El comandante sandinista Tomás Borge presentó a la Junta como el gobierno oficial de Nicaragua. El plan de transición de los Estados Unidos había fracasado, pero el Departamento de Estado, animado por la presencia de los moderados Violeta Chamorro y el empresario Alfonso Robelo, decidió apoyar a la Junta. Urcullo dimitió a las 43 horas del mandato. Los sandinistas entraron en Managua. El nuevo gobierno, la Junta de Reconstrucción Nacional, prometía unas elecciones democráticas, libertad de mercado, libertad de prensa y una política exterior no alineada. Sí, el sentimiento es realmente sentirse un tanto abrumado ante la perspectiva de tener que responder a las expectativas de la población. Yo recuerdo, cuando íbamos entrando, la carretera estaba totalmente bordeada por, diría yo, decenas de miles de personas que iban saludando y vitoreando a las columnas nuestras que penetraban. En ese momento
yo recuerdo que tuve plena conciencia de la enorme responsabilidad que estábamos asumiendo. Francamente, mi cabeza me daba vuelta, lloraba, porque solo pensaba en Pedro, porque estaba pensando que íbamos a encontrar una democracia y pidiéndole a Dios, nuestro Señor, que realmente fuera a como Él lo pensaba y Él lo deseaba. Y le pedía, ilumíname, ilumíname para que todo sea como vos lo anhelaste, lo deseabas. Era un riesgo. Mientras echaban abajo una estatua de su padre en Managua, Anastasio Somoza abandonaba Miami para instalarse en el Paraguay. En septiembre de 1980, Somoza fue asesinado por un grupo de terroristas argentinos de izquierdas. Entre 30 y 50.000 nicaragüenses murieron durante la guerra. 150.000 nicaragüenses quedaron sin hogar. La familia Somoza había saqueado los bancos del país. El nuevo e inexperto gobierno se veía frente a la difícil tarea de reconstruir la nación. Sin embargo, el ánimo general era optimista. El nuevo gobierno confiscó las extensas propiedades de Somoza y las convirtió en granjas estatales y cooperativas. El nuevo gobierno lanzó también una campaña de alfabetización para enseñar a leer y escribir a cientos de miles de nicaragüenses, y los sandinistas introdujeron un ambicioso programa de salud pública. Las democracias europeas y latinoamericanas fueron generosas en sus ayudas. Al mismo tiempo, los sandinistas adoptaron ideas cubanas. Crearon grupos de vigilancia en los barrios siguiendo el modelo de los comités cubanos para la defensa de la revolución, comités que en parte estaban diseñados para controlar la lealtad revolucionaria. Cuba también prestó a los sandinistas ayuda material. Cuba ha ido más allá del deber internacional en cuanto a sus relaciones con Nicaragua, enviando una gran cantidad de maestros y de médicos, enviando 200 asesores militares que nos ayudaron a la conformación de nuestro ejército. Estas relaciones se mantienen y se mantendrán intactas indefinidamente. Los sandinistas estrecharon lazos con los rusos y firmaron acuerdos. Y sus líderes empezaron a atacar violentamente a los Estados Unidos en sus discursos. Hay una frase en el himno sandinista que dice: luchamos contra el yanqui, el enemigo de la humanidad. Tras la caída de Somoza y la subida al poder del movimiento sandinista, había realmente tres opciones para los Estados Unidos en términos políticos. Una era esperar y ver qué pasaba. También cabía adoptar una postura hostil o recurrir a la última opción, que era aceptar el hecho de que la revolución se había producido, gustara o no, e intentar ayudar en la medida que se pudiera y así poder influir tal vez en el curso de los acontecimientos. Con el presidente Carter nosotros vimos la posibilidad real de llegar a establecer buenas relaciones con los Estados Unidos. Nos dio la oportunidad de dialogar directamente pues, con él, tuvimos la oportunidad de conversar con él de manera clara, de manera franca. Dimos una oportunidad a la revolución. Nos tragamos los infantiles conjuros sobre el imperialismo americano durante todo el tiempo que nos fue posible, con la esperanza de que con el tiempo los sandinistas comprendieran que para gobernar eficazmente, para hacer frente a las necesidades del pueblo, lo cual creíamos que era lo que deseaban, tenían que llegar a un arreglo con los Estados Unidos y los países occidentales, y que cuanto más tiempo pasara y más experiencia fueran adquiriendo, más posibilidades habría de que aceptaran una postura más moderada. Los sandinistas formaron un ejército de 20.000 hombres, 3 veces mayor que el ejército de Somoza en 1978. También se dieron armas y cursos de adiestramiento a 50.000 civiles. La experiencia cubana hizo que los sandinistas esperasen un ataque. Anteriormente, a pesar de nuestras declaraciones de querer ayudar al régimen,
y habían invitado asesores militares cubanos, así como agentes de seguridad de Alemania Oriental. Habían consolidado su fuerza sobre los servicios militares y de seguridad desde el principio, antes de que hubiera ninguna amenaza. Esto nos pareció nefasto, pero no creíamos realmente que fuera irreversible. Hay una tendencia que yo la calificaría como una tendencia propia de una mentalidad colonialista, ¿no? Y que es comprensible, que se da en Europa y que se da en los Estados Unidos, donde consideran que no es posible que los pueblos puedan actuar por sí solos, puedan pensar por sí solos, puedan darse respuesta por sí solos. Y Estados Unidos quería que ese gobierno viera nada más hacia los Estados Unidos en todos los aspectos económicos, políticos, etc. A pesar de las tensiones, la administración Carter se mantenía cautelosamente optimista. Les animaba que el 60% de la economía estuviera en manos de la empresa privada y que los moderados siguieran en el gobierno. Sin embargo, los mismos moderados estaban cada vez más pesimistas. Mi lucha contra el poder del Frente Sandinista dentro de la Junta era una lucha que había existido desde el principio, cuando fue confiscado el periódico de Somoza y se convirtió en Barricada, el periódico oficial del Frente Sandinista. Entonces ya se podía ver exactamente lo que estaba ocurriendo. En vez de ser la revolución que representaba la unidad nacional que derrocó a Somoza, en vez de ser el gobierno que representaba la unidad nacional, era el partido, el Frente Sandinista, el que al controlar las armas lo controlaba todo. Rovelo empieza a tener contradicciones con el Frente Sandinista por razones ideológicas y políticas. Y porque debe ser muy difícil para un hombre que tiene 200 millones de Córdoba estar integrado dentro de una revolución. Él no logra superar sus concepciones de clase. La gota de agua que colmó el vaso fue el asunto del Consejo de Estado. El Consejo de Estado era el principal cuerpo legislativo revolucionario de Nicaragua. Inicialmente la mayoría de los escaños iban a ser ocupados por representantes no sandinistas. Cuando el FSLN revisó el plan del Consejo y estableció una mayoría sandinista, Rovelo dimitió de la Junta como protesta. El otro miembro moderado de la Junta, Violeta Chamorro, había dimitido 2 días antes. Renuncié de la Junta casualmente porque no era mi conciencia lo que me estaba dictando, porque no se estaban cumpliendo los puntos que se me habían ofrecido y también porque yo ya veía que esto no era lo que nosotros necesitamos para Nicaragua. Inmediatamente después de la dimisión de Chamorro y Rovelo, un grupo de destacados empresarios empezó a presionar sobre los líderes sandinistas para que celebraran elecciones democráticas. Les explicamos que, aunque las elecciones no se celebraran, no se convocaran inmediatamente. Era fundamental establecer la paz y disminuir la tensión, porque la gente no puede vivir en una angustia continua. Necesitan saber hacia dónde van, lo que va a ocurrir al año siguiente. Llevábamos viviendo en esa angustia desde la muerte de Pedro Joaquín Chamorro. Todo el año 1978 había sido de angustia y el año 79. Y estábamos cerca de mediados del 80 y la gente todavía vivía angustiada. La gente no sabía hacia dónde demonios iba. En respuesta a las presiones de los empresarios, el gobierno sandinista prometió anunciar una fecha para las elecciones con ocasión del primer aniversario de la revolución. Pero después de un día entero de discursos, no se mencionaron para nada las elecciones. Los antiguos aliados de los sandinistas, Costa Rica y Panamá, estaban descontentos con el curso de la revolución y no enviaron representantes. El principal orador del día, Fidel Castro, pidió a los demás países que no abandonaran a Nicaragua y concretamente desafió a los Estados Unidos a que ampliaran su ayuda económica. Saludamos incluso la ayuda que se informa
llamar el gobierno de Estados Unidos. Solo lamento, realmente y sinceramente, que es poca para las riquezas de Estados Unidos. El presidente Carter estaba ayudando a Nicaragua mucho más que ningún otro país, pero Carter sentía preocupación por el despliegue de poderío militar y el fervor revolucionario internacional. En el año 1981, ya podamos hablar no solo de la Cuba revolucionaria, no solo de la Nicaragua revolucionaria, sino también de un El Salvador revolucionario, de una Guatemala y un Honduras revolucionario. Finalmente, ante la evidencia de que Nicaragua realizaba envíos de armas a los revolucionarios salvadoreños, la administración Carter decidió suspender la ayuda a Nicaragua en enero de 1981. Cuando Ronald Reagan fue proclamado presidente, llegó a la Casa Blanca con la convicción de que Nicaragua era un estado marxista-leninista que daba entrada al imperialismo soviético en Centroamérica. Cortó definitivamente la ayuda de la administración Carter. Dada la actitud del gobierno nicaragüense de apoyo a la violencia en El Salvador, el presidente ha decidido apelar a la cláusula de la sección 533F de la Ley de Ayuda Exterior. Por razones que nunca me parecieron buenas, suprimimos la ayuda definitivamente el 1 de abril de 1981. Y al suprimir la ayuda, no dejamos lugar a flexibilidad alguna en nuestra política hacia ellos. Ellos lo interpretaron claramente como un acto hostil. A los pocos meses de haber suspendido la ayuda, la administración Reagan empezó a enviar fondos a los nicaragüenses que luchaban por derrocar al gobierno sandinista. Desde entonces, las relaciones entre los Estados Unidos y Nicaragua están deterioradas. El gobierno sandinista es una dictadura del terror. Muchos de los que habían peleado junto a los sandinistas vieron traicionada su revolución. Se les negó un puesto en el nuevo gobierno. Algunos fueron encarcelados y otros expulsados. Miles de los que lucharon con los sandinistas se han levantado en armas contra ellos y ahora se les llama los contras. Luchan por la libertad. Lo que los sandinistas han hecho a Nicaragua es una tragedia. Muchos sandinistas son marxistas, pero Nicaragua no es como Cuba, un estado comunista. La revolución nicaragüense aún no ha terminado. Los empresarios se enfrentan a un futuro incierto, pero casi la mitad de la economía nacional está todavía en manos de la empresa privada. Se celebraron elecciones en 1984. La mayoría de los partidos políticos de la oposición boicoteó el proceso electoral. A pesar de ello, muchos sandinistas declaran que fue un paso hacia la democracia. El periódico de la oposición es a menudo censurado y a veces cerrado, pero todavía sigue publicándose. La iglesia es a veces perseguida, pero los obispos nicaragüenses todavía pueden protestar públicamente contra la política del gobierno. Cuando el Papa fue a Nicaragua, criticó al gobierno y reprendió a los sacerdotes nicaragüenses que ocupaban puestos oficiales. En venganza fue insultado por manifestantes prosandinistas. Silencio. Tengo 9 meses de estarles suplicando, ellos lo saben bien, Fidel lo sabe bien, todos los revolucionarios lo saben bien. Un trato fraternal, un trato sandinista. Jodido, hombre, fíjense, hombre, ayuden, no ofendan. Se va a tomar a Panamá. Algunos antiguos defensores de los sandinistas están decepcionados de la revolución. Edén Pastora, que en un tiempo fue héroe sandinista, se ha levantado en armas contra el gobierno. Igual ha hecho el miembro de la Junta, Alfonso Robelo. Muchos indios misquitos de Nicaragua Oriental se han unido también a los grupos antisandinistas en respuesta a los abusos del gobierno sobre los derechos humanos. Los sandinistas dicen que es la contrarrevolución, apoyada por la CIA, la que les obliga a reforzar el control sobre los disidentes y a recurrir a la ayuda militar rusa. 15.000 contras, declaran, han atacado estos últimos 3 años los pueblos de Nicaragua. Han quemado las cosechas, han lanzado bombas y han minado los puertos de Nicaragua. Nicaragua está otra vez en guerra. Los Estados Unidos están involucrados.
El presidente Reagan está convencido de que él podrá resolver los problemas de Nicaragua con más éxito que los presidentes anteriores. Los sandinistas están convencidos de que podrán aguantar. Si la paz no llega y se mantiene la guerra, y con ello la eventualidad de la intervención militar norteamericana, que sepa el mundo que el pueblo de Nicaragua, descalzo, andrajoso y con el estómago vacío, va a luchar hasta el final, hasta alcanzar la paz, derrotando a los invasores o inmolándonos si la agresividad imperialista así nos lo impusiese. Más de 350 millones de pesetas invertidas, 86 horas de entrevistas con personalidades de 12 países, 107 horas de filmaciones de archivo de 67 procedencias distintas han dado paso a unos importantes documentos televisión que responden al título genérico de Crisis en Centroamérica. El martes 10 de junio, a las 23 horas, cuarta y última historia sobre la crisis centroamericana, Batalla por El Salvador, un análisis sobre las raíces de la guerra civil en El Salvador y el papel jugado por Estados Unidos, Cuba y Nicaragua. Una historia clave en Documentos Televisión, martes 10 de junio a las 23 horas por esta segunda cadena.